con la grabación. Listo, muy buenas noches. Vamos a empezar ya con la clase. Voy a compartir el tema de hoy para poder continuar. Ok, listo. Bueno, el tema que vamos a revisar en este momento es el tema de normas básicas de seguridad y calentamiento. ¿Verdad? La estuvimos revisando y vamos a hacerlo pues ahora. Empezamos con, cuando hablamos de seguridad, ¿verdad? Nos referimos específicamente a la parte física. Pues dice, hacer ejercicio físico cuidando tu cuerpo para evitar lesiones y mantenerte bien. Bueno, esto se refiere precisamente a la adopción de medidas preventivas. Lo que vamos a hacer nosotros antes de empezar a ejercitarnos para mantenernos bien. Dentro de esas cosas que tenemos que hacer es precisamente el calentamiento, usar un equipo adecuado, hidratarnos correctamente, conocer nuestros límites personales, ¿verdad? Para poder realizar actividades físicas, ejercicios físicos sin sufrir lesiones o daños en el cuerpo. Por eso es que hablamos de la seguridad al hacer ejercicio físico. Esto debemos considerarlo antes de empezar cualquier ejercicio físico. Practicar ejercicios respetando los límites corporales y las normas de seguridad. Cuando hablamos de respetar los límites corporales, nos referimos específicamente que durante el ejercicio no sobrepasemos lo que nuestro cuerpo puede soportar. Esto, si no lo consideramos, lo que puede provocar es un riesgo de lesión o daños. Por esa razón es que nosotros tenemos que comprender que el cuerpo humano tiene un límite. Cuando nosotros empezamos a entrenar, ¿verdad? Ese límite empieza desde abajo porque vamos a iniciarnos y conforme vamos avanzando con la ejercitación, entonces va acrecentándose las posibilidades de soportar pesos, intensidades, tiempos de trabajo. Conocer y respetar tu cuerpo. Significa que un movimiento, cuando lo estamos realizando, si produce dolor, quiere decir que no debes obligar a tu cuerpo a seguir haciéndolo, porque eso podría estar indicándote de que estás realizando algún movimiento inadecuado, ¿verdad? O estás haciendo una técnica incorrecta. Por esa razón, cuando suceden este tipo de cosas, lo que nosotros debemos hacer es parar, adoptar una postura correcta para la ejecución del ejercicio, para evitar lesiones, parar el movimiento, corregir la técnica, solicitar al entrenador si es que estoy trabajando con alguna persona que me esté ayudando, para que él pueda hacer la corrección ideal de la postura o del movimiento para ejecutar el ejercicio. No debes forzar tu cuerpo cuando sientes dolor porque podrías lesionarte. Descansa cuando sientas cansancio. El descansar es una necesidad básica del cuerpo humano. No solamente cuando realizamos ejercicios, cuando terminamos nuestras labores, cuando termina el día, ¿verdad? Nuestro cuerpo nos pide el descanso. ¿Por qué? Porque el descansar es el espacio que permite a nuestro cuerpo recuperarse. Mucho más todavía si yo estoy haciendo ejercicio físico, mi primer signo que voy a tener cuando empiezo a trabajar es que voy a empezar a cansarme. Hay un cansancio con el que yo puedo continuar ejercitando, pero cuando hay un cansancio en el que yo ya comienzo a ejecutar mal el ejercicio o no puedo respirar con normalidad, significa que debo hacer una pausa. Pausar, ¿para qué? Para recuperarnos, porque como lo vimos en la clase anterior, cuando nosotros respiramos,
¿verdad? Esto también permite que pueda recuperar esa energía, ya que hay el intercambio de gases que se realiza en el pulmón y pasa a la sangre cuando el corazón, a través de ella, al bombearlo, oxigena cada célula de nuestros músculos. Entonces, por esa razón, cuando yo tengo un cansancio excesivo, debo detenerme, respirar profundamente y esto me va a permitir nuevamente tener la energía para continuar con la actividad. Además que al recuperarme, voy a estar, digamos que un poco más lúcido para ejecutar los ejercicios sin errores. Aumenta la intensidad del ejercicio poco a poco. Cuando hablamos de intensidad nos estamos refiriendo a, por ejemplo, tiempo de trabajo, peso, repeticiones. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos a la intensidad del ejercicio físico. Dice aquí que debes ir aumentando la intensidad del ejercicio poco a poco. ¿Por qué? Porque como damos inicio a un nuevo espacio en nuestra vida, que es empezar a ejercitarnos, el cuerpo aún no está adaptado a la exigencia que le voy a dar. Por eso tengo que ir de manera progresiva, poco a poco, para darle esa oportunidad a que mi cuerpo, mi corazón y mis pulmones se adapten al esfuerzo, al nuevo esfuerzo que le estoy exigiendo. Esto va a permitir que yo pueda mejorar en mi resistencia y en la fuerza de manera segura. Si no lo hago de esta manera, yo puedo exponerme a lesionarme e inclusive estoy sobreexigiendo a mi corazón y que en ocasiones ha sido pues con un resultado muy serio cuando he sobrepasado el límite que mi cuerpo puede. Por esa razón es que, así como vimos hace un momento el descanso que es necesario cuando hay demasiada exigencia, el aumentar la intensidad del ejercicio poco a poco es fundamental para poder conseguir una forma física ideal y pues la salud que estoy buscando a través de la actividad física. Dentro de la seguridad que voy a trabajar antes de empezar mis ejercicios físicos, se encuentra el calentamiento. Uno debe calentar antes de empezar, realizar movimientos suaves como caminar, trotar lentamente, estiramientos ligeros y también el calentamiento acorde a la actividad que voy a realizar es la intensidad del calentamiento también. Vamos progresivo, ¿verdad? De menor a mayor, pero si mi exigencia para ese ejercicio que voy a realizar es muy fuerte, mi calentamiento debe ir dirigido a lo que voy a trabajar. Si yo no caliento, pues nuevamente me estoy exponiendo a lesionarme. Puede ser que tenga una lesión, digamos, manejable como un calambre. Puedo tener una lesión un poco más seria como una contractura muscular o inclusive algo mucho más serio como una rotura de una fibra muscular. Entonces, el calentamiento, aparte de ayudarme con la temperatura corporal que va en aumento y esto permite que la circulación se estimule para que vaya en aumento para poder proveer esa energía que requiere mi músculo para funcionar, también produce que el músculo sea un poco más flexible, al igual que los tendones, para evitar roturas musculares. Permite que mi corazón se adapte, la frecuencia cardíaca también vaya evolucionando de poco a más, ¿verdad? Porque es lo que necesito para poder realizar mi trabajo, mi ejercicio. Entonces, por eso el calentamiento yo no puedo obviarlo por ningún motivo. Esto es fundamental. El calentamiento de los músculos, ¿verdad? Y las articulaciones. Cuando yo realizo el calentamiento, como lo dije hace un momento, esto prepara los músculos porque en ese momento empiezo a bombear más sangre y esto a su vez le lleva pues nutrientes y oxígeno al músculo. Esto permite que tenga más energía para poder responder. También permite que mi músculo se vuelva mucho más flexible y menos rígido, lo que evita, hace que tenga menos lesiones. Y también pues los tendones
se estiran y mejora el soporte del movimiento, disminuye el riesgo de lesiones. Usar el espacio y el equipo correctamente. Practica en lugares seguros y libres de obstáculos. Esto también es importante. Muchas veces pensamos que no se requiere eh, tomar atención a este aspecto, pero recuerden que si yo tengo un espacio adecuado, me va a permitir tener libertad de movimiento, me va a minimizar el riesgo de accidentes. Y si yo uso pues un equipo adecuado, también me va a ayudar a prevenir golpes o caídas. Me va a permitir moverme adecuadamente para poder ejecutar los ejercicios que corresponden. Entonces, esta parte de acá no es secundario, todo va relacionado. Por eso también está considerado dentro de la seguridad antes de empezar la actividad física. Usar ropa y calzado adecuado. No solamente es verse bien para empezar actividad física, aunque también funciona esa parte, porque ese es un estímulo, digamos, mental, motivacional para trabajar los ejercicios que voy a realizar. Pero fuera de eso, también es el hecho de que una ropa cómoda me va a permitir libertad de movimiento, va a evitar que yo tenga lesiones como rosaduras o irritaciones por ropa inadecuada. Si hablamos del calzado, ¿verdad? El calzado no solamente eh, evita que yo tenga contacto directo con el piso, sino que también va a proteger mis pies, ya que va a ser un amortiguador que va a reducir los impactos que se producen en el momento que yo empiezo a hacer ejercicio físico. Entonces, esto va reduciendo también el riesgo de lesiones. La ropa adecuada también me va a ayudar a regular la temperatura del cuerpo, manteniendo, por ejemplo, fresco si nosotros estamos en un clima como, por ejemplo, Guayaquil, o abrigado si es que yo me encontrara, por ejemplo, en Pichincha, ¿ok? La ropa también tiene esa cualidad, es necesario esa cualidad. Al usar zapatos adecuados, que también están dentro de los que corresponde, como le decía hace un momento, este reduce el impacto que hay cuando empiezo a hacer ejercicio, cuando corro, cuando salto, cuando ejecuto algún movimiento, se produce un impacto que es absorbido por el zapato. Porque si no es de esta manera, quienes van a recibir ese impacto y puede causar dolores o puede causar lesiones a largo plazo, ¿verdad? Son nuestras articulaciones, nuestros tobillos, nuestra rodilla, la cadera, la columna vertebral, porque está directamente recibiendo ese impacto y eso pues a su vez produce, para entendernos, como una especie de golpe que produce la rosadura entre las articulaciones, ¿verdad? Entonces el zapato adecuado evita que se pueda dar este tipo de cosas. Además que un zapato correcto va a evitar que me produzca ampollas o callos o una fascitis plantar, que también es una inflamación de la planta del pie, que muchas veces requiere de atención médica para poder trabajar en esta lesión que se produce muchas veces por el uso inadecuado del calzado. Si utilizas materiales como balones, pesas, etcétera, ¿verdad? Tienes que asegurarte de que estén en buen estado, porque esto es importante, porque esto te va a garantizar que vas a poder trabajar de manera segura, vas a evitar riesgos de accidentes, vas a poder trabajar y conseguir el objetivo en el momento que tú vas a hacer un ejercicio determinado, porque el material es el adecuado, es correcto, está sin riesgo de provocar algún tipo de accidente. Entonces, por eso es importante asegurarse que los materiales estén en buen estado. Eso hablando, por ejemplo, si usted tiene la posibilidad o le gusta más la idea de ir a un gimnasio. Pero a veces también tenemos el deseo o no tenemos la posibilidad de ir a un gimnasio y lo hacemos en casa, ¿verdad?
Y en casa nosotros pues improvisamos con algún tipo de material que nos puede servir para trabajar. Pues ese material usted también debe tomar la importancia de verificar que se encuentre en buen estado para evitar algún tipo de accidente y obtener el resultado que usted desea. Mantener una buena técnica. Realiza los movimientos correctamente. Mire, un ejercicio para que tenga el resultado deseado tiene una mecánica, es decir, un movimiento y una postura para lograr que el músculo que quiero trabajar realmente esté trabajando. Por eso hablamos de la técnica correcta. Si yo quiero trabajar el músculo, el bíceps, ¿verdad? Mi bíceps, si yo sectorizo el trabajo, mantengo una postura correcta y el rango de movimiento es el adecuado, voy a ejercitar verdaderamente el bíceps. Pero si yo al realizar el movimiento, o sea, al trabajar el bíceps, realizo un movimiento de péndulo, realmente no estoy trabajando el músculo porque lo que estoy haciendo es balanceando mi cuerpo para levantar el peso, que probablemente puede ser demasiado pesado y por eso requiero de hacer ese movimiento para poder subir eh, la mancuerna, ¿verdad? Entonces, ahí en ese instante no estoy haciendo el ejercicio con la técnica correcta, sino que estoy trabajando de una mala manera, lo que aparte de no surtir el efecto deseado, también puede provocar una lesión. Por eso es fundamental que cuando yo me esté ejercitando, mantenga la técnica adecuada. Si yo estoy trabajando en un gimnasio, puedo pedir al entrenador de su ayuda, porque él me va a poder indicar de cómo debo trabajar un ejercicio específico para un rango de músculo, de un segmento muscular que quiero ejercitar. Escucha las indicaciones del profesor o el entrenador. Hay profesionales de muchas ramas y cada uno tiene su especialidad, ¿cierto? Cuando estamos enfermos, acudimos al médico. Si nos duele una muela, acudimos al odontólogo. Lo mismo sucede en el momento que yo decido ejercitarme, ¿verdad? Tengo que escuchar las indicaciones del profesor o el entrenador porque es la persona capacitada para el trabajo que quiero realizar. Es la persona que va a saber qué es lo que debo trabajar, la intensidad del ejercicio que debo realizar para obtener el resultado que necesito, que deseo. Además, es la persona indicada para ir haciéndome un trabajo progresivo, porque él conoce, sabe cómo se debe trabajar. Hace un momento estuvimos revisando que la intensidad del ejercicio se debe hacer poco a poco, ¿verdad? Pues bueno, estas personas son profesionales que conocen y saben de qué manera ir haciendo progresivo un ejercicio acorde a la persona y a la necesidad. Evita movimientos bruscos o peligrosos. Es correcto. Miren, últimamente se ha podido observar en las redes sociales cuando hay personas que están en el gimnasio, por ejemplo, y realizan un tipo de movimiento o un ejercicio inadecuado, ¿verdad? Diferente a lo que debería realizarse. Lo hacen de manera brusca o inclusive peligrosos. Y lamentablemente ha habido pues resultados negativos de aquello. Algunos han sido resultados que, bueno, han tenido que buscar un hospital y en otros casos ha sido grave el resultado de hacer movimientos bruscos o peligrosos. Por esa razón, esto va de la mano con la técnica, ¿verdad? Y con el trabajo progresivo de los ejercicios. Debo realizar de manera concentrada, de manera específica, controlada, los ejercicios para no producir la lesión. Así como cuando, si yo voy a ejercitarme, puedo conseguir un beneficio en mi salud e inclusive en mi aspecto físico, pero si lo hago de la manera adecuada. Si lo hago de la manera inadecuada, lo que voy a conseguir es lesiones, pueden ser menores,
medianas o hasta graves. Por eso es la importancia de este tema que estamos revisando ahora, de la seguridad y el calentamiento. Hidratarse. El cuerpo humano está conformado aproximadamente de un 70% de agua. Por esa razón, hidratarse es fundamental. Un ser humano, un adulto normal, debería tomar aproximadamente de 6 a 8 vasos con agua, pero esto considerando varios aspectos. Por ejemplo, ahora que nos encontramos en un clima muy fuerte, eh, nuestro cuerpo se deshidrata más rápido, porque como se calienta producto del calor de las temperaturas que estamos soportando ahora, lo revisamos en la clase anterior, el cuerpo se calienta, ¿verdad? Y requiere enfriarse. Entonces empieza a sudar más para lograr este enfriamiento. Pero en el momento que yo empiezo a sudar para enfriar mi cuerpo, para poder tener una temperatura que no perjudique mis órganos, estoy perdiendo líquidos. Entonces debo recuperarlos. Por eso la hidratación es fundamental. Una persona deshidratada puede tener síntomas como dolores de cabeza, mareos, náuseas, hasta pérdida del conocimiento e inclusive la muerte. O sea, ahí la importancia de la hidratación. Entonces, si en un desenvolvimiento normal necesitamos hidratarnos, no se diga en el momento que empezamos a ejercitarnos, porque por el mismo hecho de estar trabajando, de estar haciendo movimiento con nuestro cuerpo, este se empieza a calentar y necesita enfriarse. Entonces, empezamos a sudar de manera copiosa, que ustedes seguramente en algún momento lo han podido comprobar, ¿verdad? Que empezamos a sudar mucho, es porque el cuerpo, ese es su mecanismo de enfriamiento. Entonces empieza a sudar. Y por esa razón es que nosotros debemos hidratarnos cuando hacemos ejercicio físico antes, durante y después de la actividad. Es fundamental. Respetemos los tiempos de descanso entre actividades. ¿Ok? Hace un tiempo vimos el descanso, digamos que mientras estamos ejecutando ejercicios, rutinas específicas. Por ejemplo, vamos a hacer 3 series de sentadillas, ¿verdad? Entonces realizamos la primera serie, tomamos una pequeña pausa, la segunda y luego la tercera, y ahí tomamos una pausa un poquito más larga porque vamos a empezar con otro ejercicio. De ese tipo de descanso hablamos. Pero hablamos ahora también del descanso ya luego que terminamos nosotros de ejercitarnos y luego vamos a la casa. Por eso, por ejemplo, me imagino alguna persona tiene que haber escuchado que cuando usted trabaja músculos grandes, como los cuádriceps que están en el muslo, ¿verdad? Por ejemplo, músculos grandes, tiene que dejar descansar el músculo, no puede trabajarlo inmediatamente al día siguiente, porque como es un músculo grande, requiere de mucho más tiempo recuperarse nuevamente. Y eso lo provee el descanso, la hidratación, la buena alimentación. Entonces, a ese tipo de descanso nos estamos también refiriendo en este momento. ¿Ok? Es fundamental esa parte. Miren que, por ejemplo, el dormir se considera como un entrenamiento silencioso, al igual que la alimentación. Este tipo de entrenamiento silencioso, inclusive los deportistas profesionales también lo tienen incorporado en su planificación de entrenamiento. Porque si uno no respeta este espacio, el resultado al final no es el mismo. Y nos vamos a sentir tan agotados, desmotivados, ¿verdad? Y no vamos a conseguir el objetivo de ejercitarnos, porque estamos obviando esta parte fundamental para poder tener nuestro cuerpo en óptimas condiciones. Hacer ejercicio de forma segura implica escuchar tu cuerpo. Cuando habla de escuchar tu cuerpo se refiere a que si yo estoy haciendo algún tipo de ejercicio y estoy sintiendo un dolorcito o que me estoy queriendo acalambrar, entonces mi cuerpo me está diciendo, para, revisa, algo está mal. O estás haciendo una mala postura, o estamos muy deshidratados, o tienes mucho peso o muchas repeticiones. A eso se refiere cuando dice, escucha tu cuerpo. Usar bien el espacio. Lógicamente, si yo voy a hacer algún tipo de abdominal, debo proteger mi columna vertebral y no voy a acostarme, por ejemplo, en una superficie donde mi columna no descanse de manera adecuada. Por ejemplo, los materiales, como ya lo indicamos,
revisar que estén en óptimas condiciones para que sean partícipes y sumen al objetivo que yo quiero, ¿verdad? Y no sea lo contrario y sea más bien algo que perjudique el rendimiento de mi trabajo. Y seguir las reglas y cuidar tu salud. Cuando hablamos de reglas, estamos hablando justamente de las reglas de seguridad. Hay que seguirlas, es fundamental. Esto nos va a permitir que si nuestro propósito es empezar a ejercitarnos para mantener una buena salud física y mental, porque recuerden que en la clase pasada estuvimos conversando de que cuando hacemos actividad física, ejercicio físico, no solamente mejora el aspecto físico y el funcionamiento de todos tus órganos, sino también la parte mental empieza a mejorar. Nos sentimos mejor, funcionamos mejor, etcétera. Entonces, por eso es importante seguir las reglas de seguridad y de esta manera, pues vas a cuidar tu salud y el resultado va a ser el ideal y usted lo va a sentir y lo va también a observar. ¿Ok? Bueno, hasta aquí lo que corresponde a este tema y